principio, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá contando un poquito de todo lo que hacemos nosotros desde hace muchos años, 15 años más o menos, en el Hospital de Clínicas, cuando se armó el equipo de implante coclear. Bien. Espérame que me tiene que pasar esto, no me pasa. Un momento. Ahora tenemos problemas. ¿Por qué no me pasa la diapo? Hacele clic al Chrome abajo, ¿viste que te aparece el Chrome? Más a la derecha. Sí. Ah. Ahora sí. Listo, perdón. Bien. Entonces, les contamos un poquito de lo que hacemos nosotros en el Hospital de Clínicas. Por ahí muchos ya colocaron implantes, ya saben lo que es un implante, pero hago un pequeño resumen de qué es el implante coclear. Es un dispositivo electrónico que capta la señal acústica, es decir, que capta todo lo que pasa en el ambiente, las voces, los ruidos, las procesa de manera digital y después las traduce en impulsos eléctricos que estimulan directamente al nervio auditivo. El implante coclear consta de dos partes, y es una parte externa, que a nosotros, a los pacientes les decimos que es como un audífono, en realidad es un procesador de la palabra, que consta de un micrófono, que es el que capta todo lo que hay en el ambiente, y el procesador las transforma en señales eléctricas. Y consta también de una bobina, que es la que va a conectar con la bobina interna, con el imán interno que dejó el doctor en la cirugía. Bueno, adentro en la cirugía, el doctor coloca un imán y una bobina y una cadena de electrodos que debe colocarse en la cóclea, ¿sí? Depende cada marca de implante, hay 22 electrodos, más 2 electrodos de tierra y un bolita. Hay otras marcas que tienen 12 electrodos y otras 16. Eso se coloca en la cóclea. Bueno, apenas ¿cómo funciona el implante? ¿Cómo funciona? Entra el sonido, capta todo lo que pasa en el ambiente, se coloca tal cual lo tiene esta figurita, y de ahí va del micrófono va a la bobina, la que está colocada arriba, de la bobina va a la parte interna, lentamente, y luego de la parte interna se estimula toda la cadena de electrodos que está en la cóclea. De ahí directamente al nervio, y desde el nervio va al cerebro. Pasamos a escuchar con el cerebro, básicamente. Bien, entonces, ¿a quiénes podemos implantar? Nosotros les vamos a contar un poquito cómo fue el tema de las candidaturas y cómo hoy, qué pacientes son los candidatos a recibir un implante coclear. La FDA en el año 2000 dijo que aquellos pacientes mayores de 18 años con hipoacusias severas a profundas que no tenían beneficio con los audífonos eran candidatos a un implante coclear. Y si usaban audífonos, esta discriminación debía ser menor entre el 50 y el 60%. Por debajo de eso, que el paciente discrimine bisílabos en formato abierto es sin lectura labial, cuando daban menos del 50%, el paciente era candidato a un implante coclear. Podía ser para adultos, peri o poslingual. Siempre tenía que tener código oral, ¿cierto? Con los niños en el año 2000 también dijeron, a partir de los 12 meses, los niños tenían que tener hipoacusias profundas, es decir, los umbrales por debajo de 80 o 90 decibeles a ambos oídos. Si eran niños entre 2 y 17 años,
podían presentar hipoacusias severas, es decir, por debajo de 70 decibeles, y con un uso de audífonos de entre 3 y 6 meses. Eso es lo que se aconseja incluso hoy también. Entre los años 2015 y 2016, se reunió un comité de expertos en implante coclear y establecieron algunas normas de qué pacientes eran candidatos en la FASO, ¿sí? Entonces, para colocar un implante bilateral y simultáneo, tienen que ser niños menores a 5 años de edad con hipoacusias severas y profundas sin discapacidades asociadas. También son candidatos a bilateral simultáneo los pacientes post-meningitis de cualquier edad, los pacientes con neuropatía genética y los pacientes a los cuales se les presenta una hipoacusia súbita, profunda, bilateral de cualquier edad. Tenemos también la posibilidad de colocar el implante bilateral secuencial. Entonces, puede ser un paciente sordo ciego de cualquier edad. Establecieron que aquellos pacientes con hipoacusia severa o profunda, pero con discapacidades asociadas, lo ideal es colocar primero un implante, ver cómo ese paciente reacciona, cómo vive con el implante, y después, si vale la pena, colocarle el segundo. Por eso es secuencial. También aquel paciente, que es lo que nosotros más vemos, aquel paciente adulto que se coloca un implante y usa un audífono en el oído, cuando ese oído no implantado empieza a caer y ya el audífono no le da la suficiente ganancia, se coloca el implante en ese oído. Son pacientes que en general andan muy bien, ya que ese oído estuvo estimulado todo el tiempo con el audífono. También bilateral secuencial se coloca en neuropatías adquiridas, ya que los resultados no son tan buenos y hay que ver cómo funciona. ¿A qué pacientes se les coloca un implante unilateral? Aquellos pacientes con single side deaf, con o sin acúfeno discapacitante, y aquellos pacientes con una súbita, que hayan presentado una hipoacusia súbita profunda, unilateral, con menos de 20 años de deprivación auditiva. Ese oído, si no estuvo para nada estimulado, no más de 10 años. Si estuvo estimulado, podemos estirarnos un poquito más. ¿Qué otros candidatos vemos? Bueno, aquellos pacientes con hipoacusia profunda y moderada severa, en un oído hipoacusia profunda y en el otro moderada severa, con hasta el 60% de discriminación, se puede implantar un oído y que siga usando audífono en el otro, o aquellos pacientes con hipoacusia profunda por tumor del octavo par. Bien, ¿quiénes no son candidatos entonces? Aquellos pacientes que presentan alguna condición clínica, cardíaca o de cualquier otra índole, que no pueda pasar por una cirugía que dura aproximadamente 2 o 3 horas para la colocación del implante, alguna cuestión psicológica, es decir, aquel paciente que no entiende lo que le va a pasar, no sabe del implante, no está bien informado, no está comprometido con todas las etapas para el posimplante, o aquellos pacientes que por una condición anatómica, o en el hueso temporal, o en el oído interno, o en el octavo par, presenten alguna malformación y por el cual no se pueda colocar el implante, no es viable la cirugía directamente. Bueno, resumiendo entonces, tenemos los niños de 12 a 24 meses, acá dice de 12, pero hoy por hoy ya se aprobó que a partir de los 9 meses se puede colocar el implante, con hipoacusias profundas, con escaso beneficio con audífonos y sin contraindicaciones. Lo que decíamos antes, de 2 a 17 años, niños con hipoacusias severas o profundas sin beneficio suficiente con los audífonos. Falta de desarrollo de habilidades auditivas, eso lo ven mucho las rehabilitadoras, los padres, que ese chico no avanza, que no adquiere el lenguaje correctamente, entonces ese chico vale la pena colocarle un implante, aunque sea un oído, para que repunte.
que no tenga tampoco contraindicaciones médicas, ¿no? Por supuesto. Y en los adultos, hipoacusias moderadas a profundas en ambos oídos son candidatos a aquellos pacientes que tienen limitado beneficio con los audífonos. Es el paciente que vive quejándose, que no escucha, que no entiende, y con menos del 50% de discriminación en el formato abierto. Aclaro una cosita, que bueno, el tema de la meningitis, que es muy importante, y el tema del citomegalovirus, que eso es un tema más médico, pero aquel paciente que ha presentado citomegalovirus, debemos tener en cuenta que ese oído esos oídos son frágiles, que pueden ir perdiendo audición, y hay que controlarlos muy severamente, es decir, cada 3 meses, cada 6 meses un control de audición, y poder implantarlo antes que quede en silencio. Bien. ¿Cómo armamos un equipo de implante, entonces? Yo creo que la cirugía de implante es maravillosa en cuanto a que necesitamos que cada parte del equipo haga lo mejor posible y haga bien, digamos, porque si el otro hace algo mal, nos perjudicamos todos. Entonces, es muy importante tener un médico cirujano, un buen médico cirujano que pueda colocar el implante, una fonoaudióloga que se ocupará de hacer toda la evaluación preimplante y luego hacer las calibraciones y toda la evaluación postimplante. Necesitamos un psicólogo en el equipo también, que es el que tendrá una entrevista o 2, o lo que necesite, para ver si el paciente está consciente, si los padres están conscientes de lo que le va a pasar a este niño. En general sugiere algún tipo de profilaxis previo a la cirugía. Una rehabilitadora, que es, bueno, es el nexo, la verdad que es de las personas más importantes pre y post implantes, porque nosotros no lo vemos tanto a los chicos o a los adultos, sin embargo las rehabilitadoras son las que nos presentan las dudas, los problemas que tiene el paciente, dónde tenemos que calibrar, qué tenemos que hacer. Es una ayuda muy importante. Bueno, la familia es el aliado más importante que nosotros tenemos, sin duda. Tenemos que tener una familia soporte. Si es un niño, en general hacemos venir a los 2 padres, explicarles bien qué es el implante, que sepan qué es lo que le va a pasar a ese niño, qué es lo que va a necesitar, que se tiene que ocupar de un montón de cosas, se tiene que poner el overol y ponerse a trabajar. Necesitamos también un colegio donde ese chico vaya y donde nosotros podamos comunicarnos con las maestras. Es absolutamente corriente nuestras charlas con maestras, con rehabilitadoras, que nos van ayudando, nos vamos ayudando para que ese chico tenga su mejor performance. Y por último, y no menos importante, la casa de implante. La casa de implante forma parte del equipo. Es una casa de implante que tiene que tener un soporte, no solo para cuando el implante falla y necesita cambiar un cable o una reparación, que tarde lo menos posible, sino también que nos haga a nosotros soporte técnico cuando tenemos alguna duda o alguna cuestión que no podemos resolver. Así que todos estos formamos el equipo de implante para ese paciente. Seguimos. Bueno, como decía antes, la familia es lo más importante, es nuestro aliado. Si tenemos una familia que no se ocupa, ese chico no va a ir ni para atrás ni para adelante, va a quedarse ahí. Nosotros ya cuando el paciente entra a las calibraciones y vemos que no trae el implante colocado, no, se lo saqué porque veníamos a meter el implante, siempre tiene que estar puesto en la cabeza, no existe que no lo use. Necesitamos una familia realista, que sepa lo que esperar de ese chico. Necesitamos una familia trabajadora, porque tiene que llevar a la rehabilitación, tiene que llevar al colegio, tiene que llevar a ese chico a las calibraciones. Necesitamos una familia atenta por las dudas, si se lastima la piel, si el chico no está escuchando, qué pasa. Es estar no pendiente, pero muy atentos con el tema del implante. Y una familia entrenada, porque la rehabilitadora
trabaja con el niño 1 o 2 veces por semana, pero todo el trabajo lo hace la madre, el padre, la familia. Y cuando no hablo de niños, también hablo de adultos, porque nosotros implantamos y tenemos en nuestro grupo, en nuestro equipo, muchísimos pacientes adultos, y el paciente adulto no debe venir solo, debe venir acompañado de un hijo, un marido, un amigo, una amiga, quien sea, una hermana, alguien que escuche todo lo que nosotros explicamos en las entrevistas preimplante. Bueno, como decía recién, es función nuestra concientizar a la familia sobre la importancia de su participación y del compromiso que tienen que tener en cuanto al implante, ¿sí? De llevarlos, de traerlos, de venir a las calibraciones. No pueden pasar más de un año sin que el paciente se haga un control de la calibración. Es muy importante ese compromiso con la familia y con el equipo, ¿sí? Bien, lo que veníamos diciendo, entonces informamos nosotros a los pacientes, tenemos una charla, cuando ya sabemos que el paciente es candidato a recibir un implante coclear, tenemos una charla en la cual explicamos qué es el implante, cómo funciona, cómo son las instancias previas y posteriores a la implantación, qué es lo que ellos van a tener que hacer. Les contamos también un poco de los tiempos, ¿no? Cuando el paciente presenta la carpeta en su obra social, cuánto tiempo más o menos va a tardar. Tratamos de bajarlos un poco a la realidad. Ellos por ahí piensan que en 2 meses se implantan, y no, eso de verdad que es muy difícil. Bueno, tratamos de que el paciente use algún tipo de audífono previo a la cirugía, aunque no le dé ganancia. Nosotros en general lo sugerimos porque consideramos que alguna fibra de ese nervio auditivo se va a estar estimulando con el audífono, y eso después va a ser en beneficio del implante cuando se lo coloque. Intentamos también que ya esté, si es un niño, que ya esté en habilitación o rehabilitación auditiva. Y hablamos de las expectativas, que es el gran tema. Es distinta, son diferentes las expectativas si vamos a implantar a un chico de 1 año y medio, son distintas las expectativas si implantamos a un chico de 6 u 8 años, o 10 años, o a un adulto que viene con muchísimo, con 40 años de deprivación auditiva y en un oído no estimulado. Entonces tenemos que ser realistas. Nosotros creemos que el paciente siempre va a estar mejor con un implante que sin el mismo, ¿cierto? Le va a dar algún tipo de conexión, por más que ya tenga lectura, por más que ya tenga código de señas y todo, pero bueno, para aprender el código oral necesitamos el implante, no hay duda. Bueno, la evaluación, entonces, preimplante coclear, ¿cómo es? Tenemos una cantidad de evaluaciones, que hacemos todo el equipo. La evaluación médica, la evaluación audiológica, la psicológica. Cuando tenemos la evaluación del lenguaje y la comunicación, las 4 evaluaciones, nos reunimos en equipo y decimos, sí, ok, es candidato, se arma la carpeta y se le entrega al paciente. Cada uno cumple su rol. Con respecto a la evaluación médica, entonces, es la primera persona que ve, es el primer profesional del equipo que ve el paciente. Es el médico el que nos deriva a nosotros. Le hará una otoscopía y le pedirá imágenes, resonancia magnética, tomografía, y es el primero, el médico es el primero que empieza con la historia clínica y chequea qué estudios trae y qué estudios le faltan, ¿no? Bien. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo voy a hablar un poquito de cuáles son los estudios que pedimos o que hacemos durante la evaluación audiológica. Lo primero que hacemos nosotros es una historia clínica sumamente exhaustiva, además de solicitar los datos personales, de nombre, apellido, cuál es su obra social, cómo está compuesta su familia. Nos detenemos un tiempo bastante importante en conocer cuál es la historia de la hipoacusia. Si tiene antecedentes familiares, si hay antecedentes
prenatales, perinatales o postnatales, a qué edad detectaron la hipoacusia, cuál es el tiempo de privación, o sea, cuánto tiempo estuvo sin escuchar. También le preguntamos cuál es el modo de comunicación, si tiene código oral, si tiene código de señas, si lo hace a través de la lectura labial. Y es muy importante conocer también cómo se comunica, además de cómo se comunica, cuál es la escolaridad, a qué escuela va, si es un niño, si va a escuela común, si va a escuela para hipoacúsicos. Es muy importante este momento donde nosotros indagamos sobre toda la historia auditiva de ese paciente, ya sea niño o un paciente adulto. Dentro de la evaluación audiológica, lo primero que hacemos es una audiometría tonal, que por supuesto va a depender de la edad del paciente, la técnica que utilicemos. Puede ser una audiometría tonal convencional, si es un adulto, puede ser una audiometría tonal por juego, si es un niño, puede ser también una audiometría por observación de la conducta. Si el chico no se deja los auriculares colocados, vamos a hacer un campo libre, por juego. Lo más importante cuando tomamos un campo libre a tener en cuenta es que no tenemos información separada de los oídos. La respuesta que nos va a dar va a ser el umbral del oído mejor. Después de hacer la audiometría tonal y saber cuál es el grado de la pérdida auditiva, continuamos con una logoaudiometría que también va a depender del nivel de lenguaje que tenga ese paciente. Si es un niño, haremos con listas de palabras para niños, o pediremos el vocabulario que el chico tiene, cuáles son las palabras que usa, si tiene alguna palabra, y si es un adulto usamos las palabras de tato, básicamente. Después de la logoaudiometría, tomamos la timpanometría, impedanciometría y la toma de reflejos acústicos para ver cómo está el oído medio, si hay líquido o moco dentro del oído. Y después vamos a hacer una prueba con los audífonos. Esta prueba con los audífonos es un campo libre que vamos a hacer con y sin audífonos. Si el paciente trae sus audífonos, lo haremos con sus audífonos. Y si nunca usó audífonos, vamos a hacer una nueva prueba de audífonos y vamos a ver la ganancia que tiene el paciente con esos audífonos. También le vamos a pedir al paciente que realice un potencial evocado. El potencial evocado se hace con búsqueda de umbrales por frecuencia específica, y vamos a pedirle también el protocolo de microfónicas cocleares para descartar las neuropatías. Si es un niño, en general hay que pedir también las autoemisiones acústicas. Una vez que tenemos todos estos estudios que son de rutina, no son estudios muy complicados, con el audífono que se seleccionó o el audífono que el paciente trae en la mejor situación de escucha, vamos a comenzar a realizar lo que es la evaluación del habla. Dentro de la evaluación del habla, lo primero que tomamos es, se puede hacer oído por separado, se debe hacer oído por separado y los dos oídos juntos. Lo primero que hacemos es tomar el test de Lynn. El test de Lynn es un test que lo creó Daniel Lynn y que evalúa la percepción del habla a través de sonidos que abarcan tanto frecuencias graves como frecuencias agudas. Los sonidos son 6, A, U, I, Sh, S, I, M. El objetivo de la prueba es saber si el paciente accede a estos sonidos del habla. Se evalúa tanto como en detección como en identificación. En detección le pedimos al paciente que cada vez que escuche el sonido nos avise, puede ser levantando la mano o si es un niño realizando una actividad determinada. En la prueba de identificación el paciente tiene que repetir el estímulo que escucha. Lo podemos hacer tanto en formato cerrado como en formato abierto también, o sea, si lo hacemos en formato cerrado, le decimos y le explicamos, vas a escuchar estos sonidos, levanta la mano o repetí cuando escuches, y en formato abierto no le decimos cuáles son los sonidos, él tiene que avisarnos cada vez que escucha. Después de tomar el test de Lynn, vamos a hacer la identificación de vocales. Las vocales tienen mucha información importante y son muy importantes en el reconocimiento de las palabras y de las oraciones. El paciente, cuando tomamos las vocales, tiene que identificarlas, tiene, ya sea por señalamiento o tiene que repetir la vocal que está escuchando. Estas son las dos pruebas que hacemos y las primeras pruebas que hacemos. Después hay pruebas que se hacen en formato cerrado y pruebas que se hacen en formato abierto.
Estas pruebas de las que voy a hablar ahora en formato cerrado fueron diseñadas para niños y son la prueba de identificación de patrones de palabras a través de patrones suprasegmentales, PIP-S, y la prueba PIP-C, que son pruebas de identificación de palabras a través de las consonantes. El objetivo de la prueba de suprasegmentos es evaluar la identificación de las palabras que se diferencian por sus patrones suprasegmentales. Los patrones suprasegmentales son la duración, la acentuación y el ritmo. Esta prueba consta de 2 estímulos que tienen diferentes patrones suprasegmentales y el paciente tiene que lograr el reconocimiento del patrón, no de la palabra. Si yo le digo, no sé, tren y me dice flor, es correcto. Ahora si yo le digo tren y me señala cepillo, está mal, no respetó el patrón suprasegmental. Entonces, nosotros decimos, si la prueba dice que si logra el 75% de palabras correctas, eso significa que el paciente hace uso de la información suprasegmental para la identificación de palabras. La prueba de identificación de palabras a través de las consonantes es una prueba que el número que dice ahí, 10, 20, 25 y 50, indica el número de estímulos. El paciente tiene que identificar la palabra a través de las consonantes. Tiene una planilla donde están dibujados los estímulos, y el paciente tiene que, yo le digo un estímulo y me lo tiene que indicar. En la planilla de PIP-C hay 2 estímulos, por ejemplo, no sé, se dice pato, vaso, después hay otra que dice, no sé, silla, pila y pizza, son palabras que tienen las mismas vocales, pero que se diferencian por sus consonantes. Si el paciente alcanza el 80% de aciertos, es que el paciente puede hacer uso de la información que brindan las consonantes para la identificación de las palabras. Una vez que hacemos pruebas en formato cerrado, podemos hacer una prueba de formato limitado. Es un formato que está entre un formato cerrado y un formato abierto. Algunos los usan, otros no. Le damos ciertas pistas al paciente para que pueda identificar la palabra. Le podemos decir, te vamos a decir colores, o te vamos a decir animales, repetí lo que escuchas. Después están las pruebas de formato abierto, donde el paciente no conoce cuál es el estímulo que vamos a usar, y estas son pruebas que usamos tanto para niños como para adultos. Las pruebas con bisílabas usamos las listas de palabras del Dr. Tato, y en oraciones usamos las oraciones de Suizarreta. Estas pruebas en formato abierto nos dan una información importante porque se asemejan mucho más al contexto de la vida cotidiana. Nadie sabe de qué le vamos a hablar, entonces bisílabos y oraciones se asemeja bastante a la escucha diaria. Es muy importante para tomar estas palabras, estos test, es que el paciente tenga una buena inteligibilidad del habla, ¿sí? Bueno, otra cosa es algunas pruebas que tomamos también con ruido. Es muy importante tomar estas pruebas con ruido en aquellos pacientes cuya candidatura está muy al límite, si se va a beneficiar con un implante o sigue con el audífono, y en las hipoacusias asimétricas, donde tenemos que tapar un oído bueno para evaluar el oído a implantar. Bueno, en la entrevista psicológica, la psicóloga del equipo evalúa los aspectos psicológicos del candidato a implante, indaga sobre la dinámica familiar, indaga sobre qué información el paciente maneja acerca del implante, y evalúa también si hay alguna patología agregada que no permita la implantación por ahí por el momento, tal vez indica una terapia previa al implante, y con esa entrevista la psicóloga hace un informe que después nos lo envía, y lo vamos a usar, lo entregamos en la carpeta con todos los estudios para solicitar el implante coclear. Luego de hacer todas las entrevistas y todos los estudios, y una vez que el paciente ya se operó, lo que hacemos en el hospital es el encendido y las calibraciones posteriores a la cirugía. Dentro de los estudios que hacemos una telemetría de impedancia, una telemetría de respuesta neural, y después hacemos los mapas que van a estar cargados en el procesador del habla. El encendido del implante se realiza en general entre los 20 y 30 días de operado.
salvo algunas excepciones, porque lo solicite el médico, o porque el paciente vive muy lejos, entonces se puede hacer antes, pero nunca lo hacemos antes de que el médico saque los puntos. El primer estudio que nosotros hacemos antes del encendido del implante coclear es la telemetría de impedancia. ¿La impedancia qué es? La impedancia es la resistencia que ofrece el tejido que está alrededor del electrodo al pasaje de la corriente eléctrica. ¿Y cómo podemos evaluar esta resistencia? Bueno, a través de la telemetría de impedancia. Y nosotros lo utilizamos siempre, se utiliza en la cirugía, siempre antes del encendido del implante, y evaluamos cada vez que el paciente viene a calibrar, antes de hacer los mapas de calibración, tomamos las impedancias. La impedancia va a determinar el correcto funcionamiento de los electrodos, se utiliza para determinar el correcto funcionamiento de los electrodos. Aquellos electrodos que están con una impedancia muy alta, o aquellos electrodos que están en cortocircuito, no se pueden utilizar luego en la programación del implante. La impedancia, esto es muy importante, no nos confirma que los electrodos estén en la cóclea, simplemente nos indican que el electrodo o el array del electrodo está en contacto con líquido, con fluidos, nada más. No nos indica que está dentro de la cóclea, esto es muy importante. Acá, para saber si los electrodos están dentro de la cóclea, nos informa el médico, que es el cirujano que colocó el array de electrodos, que también él solicitó una placa. Esto es como aquí se ve el gráfico de las impedancias, lo que nosotros vemos en el soft de calibración. Acá están todas las impedancias correctas, no hay ningún electrodo fuera de compliance o con cortocircuito. Esto es el seguimiento de las impedancias en un mismo paciente con el paso del tiempo. La primera es un gráfico donde están las impedancias durante el encendido. Las impedancias, luego de empezar a correr la corriente eléctrica, bajan. ¿Bajan por qué? Porque la corriente eléctrica moviliza las burbujas de aire que están cerca del electrodo y esto hace que las impedancias comiencen a bajar. En el segundo gráfico vemos que algunas bajaron y otras se mantienen altas. Sucede lo mismo con el último gráfico. Lo que sucede acá es que los primeros electrodos, hasta el electrodo 11, están dentro de la cóclea, entonces ahí se ve correctamente cómo las impedancias fueron bajando, y los que está del 12 al 1 son electrodos que quedaron fuera de la cóclea. Entonces se ve que al no circular la corriente, no bajan las impedancias. Es muy interesante esto. Otra de las pruebas que también nosotros tomamos y que nos aporta mucha información, sobre todo para después armar un mapa y crear un mapa de calibración, sobre todo en niños, cuando la respuesta no es muy consistente, es la respuesta neural, la telemetría de respuesta neural, que es una medición rápida, objetiva, no es molesta para el paciente, y que evalúa la función del nervio auditivo. En general, la respuesta neural se encuentra en la mayoría de los pacientes. Algunas pocas veces, cuando tomamos la respuesta neural, no la encontramos. Esto no significa que el implante no esté funcionando. A veces, unos pacientes que tuvieron mucho tiempo de privación auditiva y ese nervio necesita un poco más de estímulo para que esta onda aparezca. Entonces, en general, lo tenemos que volver a tomar luego del encendido si es que no apareció. El resultado de la telemetría es un potencial de acción que corresponde a la onda 1 del VERA, a la onda 1 del nervio auditivo. ¿Cómo lo vemos nosotros graficado? Este potencial de acción tiene un pico negativo y un pico positivo P2. La amplitud de la onda va a aumentar con el aumento de la corriente eléctrica, y nosotros lo que buscamos es el umbral de la respuesta neural. Ese umbral de respuesta neural a nosotros nos va a servir después para armar el mapa. ¿Qué aplicación tiene? Bueno, confirma que el implante esté funcionando, esto es fundamental, pero no quiere decir que si no aparece el implante no esté funcionando. Tenemos pacientes que tienen muy buen desempeño con el implante coclear y no tienen respuesta neural, y pacientes que sí lo tienen y no funcionan tan bien. El umbral de respuesta neural nos da una estimación de cuáles van a ser los umbrales mínimos requeridos y máximos para cada electrodo, para después poder programar el
procesador del habla. Una vez que realizamos la telemetría de impedancia y la telemetría de respuesta neural, vamos a ir a armar el mapa de calibración para ese paciente. El mapa es un programa individual de audición que va a estar guardado en la memoria de ese procesador y que lo vamos a configurar en base a la respuesta del paciente, en base a sus niveles mínimos de percepción y a los niveles que son máximos pero confortables. Ahora vamos a ver qué es el nivel T y qué es el nivel C, qué es el nivel mínimo confortable y qué es el nivel confortable. Todos los electrodos que son activos, o sea, todos los electrodos que están encendidos, tienen un nivel T y un nivel C. Son todos diferentes, no todos los electrodos tienen el mismo nivel de umbral. El umbral es el nivel más bajo de estimulación eléctrica para cada electrodo, para que el paciente comience a escuchar, ¿sí? El paciente tiene que escuchar, no puede, no, a ver, el T tiene que ser audible, esto es lo que quiero decir. Es el nivel más bajo de estimulación, pero tiene que ser audible para cada uno de nuestros pacientes. El nivel C, que es el nivel de confort, de comodidad, es un nivel que es percibido como un sonido que es fuerte, pero que es confortable, que el paciente lo puede tolerar, no es algo que molesta, que no puede usarlo. La diferencia que existe entre el umbral mínimo y el umbral de confort va a determinar lo que es el rango dinámico para cada uno de los electrodos. No todos los electrodos tienen el mismo rango dinámico. Hay electrodos por ahí que pueden tolerar un rango mucho más amplio que otros. En general, en los implantes cocleares, este rango se encuentra los T entre 20 y 30 decibeles SPL y el umbral C entre los 65 y 85 decibeles SPL. Los niveles T y C en general cambian con el tiempo, especialmente en los primeros meses, después del encendido, tienden a cambiar. Uno puede ir aumentando en general los niveles de confort, pueden ir ampliándose ese rango dinámico, pero después de un tiempo de uso, un año y medio, en general tienden a ser mucho más estables los valores de T y de C. Acá vemos un gráfico, cómo se ve en el software de calibración, cada uno de los electrodos. Lo que está marcado en verde es el nivel T, es el nivel mínimo, y en rojo es el nivel máximo tolerable para ese paciente, es su nivel de confort. Acá tenemos otro mapa con otros niveles de corriente. Este paciente necesitó muchos más niveles de corriente para comenzar a percibir. El T figura también como verde, en rojo está el umbral de confort, y lo que se ve en azul es la respuesta neural. Que en caso de los pacientes que no son muy chiquititos y no podemos tomarle un T y un C, esta respuesta neural es muy útil para justamente poder armar un mapa de audición para ese niño. Una vez que calibramos al paciente, que armamos los mapas, lo que hacemos es una evaluación post-implante coclear, que son los mismos estudios que hicimos en la evaluación preimplante. Y lo que hacemos es chequear y verificar cómo está ese mapa, cómo está escuchando ese paciente. Volvemos a tomar el test de Link. Si en el test de Link nosotros vemos que por ahí algunos sonidos son percibidos y otros no, bueno, volvemos a tomar el implante, la calibración, aumentaremos algunos rangos dinámicos de algunas frecuencias, si es necesario. Una vez que tomamos el test de Link, volvemos a tomar el test de vocales, y hacemos también las pruebas de formato abierto, y una vez que tenemos todas esas pruebas, una prueba muy importante que también tomamos es un campo libre. El campo libre lo tomamos para saber cuál es la respuesta, cuáles son los umbrales con el implante colocado. En resumen, lo primero que hacemos entonces son los test objetivos, telemetría de impedancia, telemetría de respuesta neural, armamos después el mapa para ese paciente, chequeamos cuáles son los niveles T, los niveles C, si hay algo que cambiar, modificar, lo optimizamos. Una vez que está optimizado, se graba en el procesador, chequeamos la audición del paciente a través de la evaluación de la percepción del habla y de un campo libre, y una vez que terminamos con esto, le explicamos al paciente, o a la familia si es un chiquito, todo lo que hicimos,
los mapas que están guardados en el procesador, cuántos mapas guardamos en el procesador, si es en el encendido, vamos a explicar todo lo que tiene que ver con el uso y el manejo de su procesador de habla, le explicamos cómo se ponen las baterías, cómo se sacan las baterías, les explicamos cómo se enciende, cómo se apaga, cómo tiene que cambiar los programas, le explicamos qué tiene que hacer con el procesador cuando se lo saca, qué tiene que hacer con las baterías cuando las deja de usar. Bueno, todas estas explicaciones son importantes, el paciente las recibe muy ansioso porque es mucha información el primer día, a veces hay que volver a repetir, a veces nos llaman diciéndonos que ya se habían olvidado. Es muy importante que por ahí podamos escribirle todo lo que le decimos y que el paciente sepa cómo manejar su procesador. Es muy importante que se vaya sabiendo manejarlo, cómo puede subir el volumen, cómo puede bajarlo, cómo cambiar los programas, eso es fundamental. Bueno, ahora vamos a ver algunos resultados de algunos pacientes. A ver. Ahí está. Delfina. Delfina, una chiquita de ahora tiene 8 o 9 años, se le colocó implante bilateral a los 3 años de edad. Es una genética. Toda Sí, su sí, familia. sus papás son hipacúsicos. Los dos, sí. Bueno, Delphi. Hola Raquel y Mirta, soy Delfina, tengo 8 años. Voy a la escuela común a 3er grado. Vivo con mi hermanita y mi mamá y mi papá son sordos. Mi hermanita Tania es oyente. Tengo fono una vez por semana, hago atletismo y natación. Me gusta cantar y bailar. A los 3 años me pusieron 2 implantes cocleares en Buenos Aires. Escucho muy bien y puedo hablar mucho. Bien, vamos con otro. Ay, no, pará, ¿cómo Hola detengo? Ahí está. Raquel y Bien, Nahuel es otro paciente que ahora tiene 13 años de edad, se implantó a los 2 años su primer implante, tuvo al año de edad meningitis y entonces rápidamente tuvo su primer implante a los 2 años y es un bilateral secuencial, usa su segundo implante desde hace unos años, a los 10 años, hace 3 años que se implantó el segundo oído y ahora lo vamos a escuchar. Que claro, su primer implante anda muy bien y con el segundo, bueno, la cóclea está osificada y no pudieron entrar todos los electrodos, pero pasó mucho tiempo entre el primero y el segundo, pero él ahora lo cuenta un poquito. Hola, me llamo Nahuel Viñas, tengo 13 años. Cuando tenía 1 año estuve muy enfermo y quedé sordo. A los 2 años me implantaron el derecho el señor Eduardo Hosman y comencé rehabilitación y calibración con Raquel, Mirta y Anita, pero ahora estoy con Raquel Mirta, ya que Anita se mudó a otro lado. Después empecé a ir al Instituto Oral Modelo para rehabilitarme y por suerte a los 6 años empecé el colegio en una escuela común. A los 9 años le dije a mi papi que quería escuchar el otro oído también y comenzamos el trámite para hacer la cirugía, pero como con el derecho escucho muy bien y creo no lo estoy usando. En realidad no lo quiero usar porque me aburre hacer la rehabilitación. Tengo una vida normal, pasé a primer año del instituto, me junto con mis amigos ahí en la casa, en la plaza, todo a jugar. También juego al fútbol, en Racing, todo. Gracias a mi implante escucho todo y puedo hablar, bueno. Chao. Bueno, hay mucho autobombo en estos relatos, pero bueno, de verdad, los pacientes todo el tiempo hablan de nosotros, pero lo que queríamos que vean son algunas historias. Ahora va la de un señor mayor, es nuestro paciente más añoso, implantado, se implantó cuando tenía 86, 85, ahora tiene 80, hace 2 años se habrá implantado, tiene 88,
Y bueno, la verdad que está contento bien. con su implante, sí. A ver si... Espera. Hola, me Ahí llamo va. Nahuel Viñas. Video dirigido a la firma Cochlear Argentina. Mi nombre es Jacobo Bernstein, tengo 87 años de edad y empecé a sufrir la disminución auditiva, especialmente en mi oído derecho, desde los 75 años, o sea, hace 12 años. La pérdida auditiva fue muy marcada a partir de los 86 años. Por lo tanto, visité al doctor Eduardo Oxman, que me alentó a operarme, y la fonoaudióloga Raquel Herman. Siento que estoy recuperando lentamente, no estoy en el 100%, pero en este momento no uso nada más que el implante coclear. Me he sacado el audífono para que pudieran percibir que estoy escuchando muy bien y espero recuperar al 100% mi capacidad auditiva. Muchas gracias. Bueno, eso es todo. Les mostramos algunos casos de los que tenemos. Sí, espero que les haya gustado. Cualquier pregunta,